Olá, mi querido hermano, mi querida hermana, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Qué alegría y privilegio poder un sábado más estar aquí con usted para estudiar la palabra de nuestro Dios y dando continuidad a la serie que estamos teniendo en cuanto al santuario. Y hoy nosotros ya vamos entrando al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo aquí nosotros vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a estudiar el tema del maná. ¿Qué verdades nosotros encontramos en este mensaje, el mensaje del maná? ¿Qué importancia trae o tiene para nuestros días este mensaje? Antes de empezar, yo quiero decir algunas cosas. El primer punto es que como es un tema de alimentación, hay muchas personas que mencionan que nosotros no podemos defender la doctrina en cuanto a la alimentación, que ya no se puede comer ciertos tipos de alimentos si no utilizamos los escritos de Ellen G. de White. Y en esta ocasión, yo les quiero mencionar que no voy a utilizar ninguna cita de los escritos de Ellen G. de White. Van a ser solamente la Biblia. No porque yo no crea en los escritos de Ellen G. de White, creo fielmente en sus escritos, pero yo no quiero dar armas para los que dicen que no se puede defender que esto de que ya no podemos comer ciertas clases de alimentos salieron de la mente de Ellen G. de White. Por esta razón, entonces, hoy que su servidor tomó esta decisión de no utilizar sus escritos. Sin embargo, yo quiero utilizar algunos escritos, algunos artículos científicos, hablando en cuanto a la alimentación. Y vamos a ver lo que los doctores, los científicos y los nutricionistas nos hablan en cuanto a la alimentación. A lo largo de este seminario, de esta serie que estamos teniendo, siempre nuestra lectura básica es Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y entonces, no vamos a leer ahora porque todos ya sabemos de qué se trata Hebreos capítulo 9, ¿no? Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es siguiendo, dando continuidad a esta secuencia de los principios que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 9. Y hoy, entonces, como ya les mencioné, vamos a estudiar sobre el maná. Y vamos a ver entonces si hoy es permitido comer de todo, carne de puerco, camarón y las demás cosas que en Levíticos 11 nos dice que no debemos comer. Vamos a tratar algunos textos controversiales. En esta ocasión, hoy, nosotros solo vamos a tratar del libro de Hechos, Pedro y Cornelio. Vamos a sacar porque es un texto que muchas personas lo utilizan para defender que se puede comer porque es un mandato de Dios, que Dios le habla a Pedro, mata y come. Entonces, hoy únicamente vamos a analizar el texto difícil que nosotros vamos a analizar es este texto. En el próximo tema, en el próximo tema, entonces nosotros vamos a estudiar otros versículos, Romanos 14 y Corintios 10, 1 de Corintios 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 29. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 29, entonces nosotros encontramos un principio establecido por el mismo Señor. Génesis capítulo 1, versículo 29 nos dice así. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces nosotros encontramos la dieta edénica, la dieta que Dios estableció y que Dios dejó para Adán y Eva. Y esta dieta se consiste de ¿qué? De verduras, frutas, legumbres, semillas, nueces. Esa es la dieta que Dios dejó para nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hoy, ¿cómo nosotros llamaríamos esta dieta, esta clase de alimentación? No es ni vegetariana, sería una dieta vegana. Esa es la dieta original que Dios entregó para ellos. ¿Por qué razón Dios entrega esta dieta? Simplemente por cuestión de salud.
Este es el principio que Dios entregó para Adán y Eva. Nunca fue el propósito de Dios, nunca fue el propósito de Dios que el ser humano se alimentase de carne. Nunca fue el propósito de Dios que el ser humano tuviese que matar algún animal para alimentarse. Por eso que Dios dejó esta dieta de vegetales, verduras, legumbres y todo lo demás, ¿no? Pero aparte de esto, nunca fue el propósito de Dios que los animales tuviesen que matar para alimentarse. Y este principio, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero este principio después en tu casa tú puedes leer el libro de Ezequiel capítulo 11, del versículo 6 al 9. Ahí nosotros encontramos que viene diciendo que en el nuevo cielo que Dios va a hacer, la nueva tierra que Dios va a hacer, los animales allá no van a tener que matar a otros animales para alimentarse. En el mismo libro de Isaías, capítulo 65, versículo 25, aquí también el profeta Isaías, él nos habla de cómo será la dieta de los animales después que se termine el pecado. Entonces, o sea, el tener que matar para alimentarse, esto es una consecuencia del pecado. Nunca fue el propósito de Dios que entrara la muerte en este planeta, mucho menos para alimentarse, tener que matar para alimentarme. ¿Cuándo es entonces que Dios permite el consumo de carne? Vayamos al libro de Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 9, versículo 3. Y aquí entonces nosotros vamos a ver cuándo es y por qué es que el Señor permite el consumo de carne. Génesis capítulo 9, versículo 3 nos dice así. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Ok, ¿será que lo que Dios nos quiere decir acá entonces que todo lo que se mueve, todo lo que camina, todo lo que vuela es para alimento? Si yo agarro este texto, porque lamentablemente hay muchas personas que agarran este texto para defender que se puede comer de todo porque fue un mandato de Dios. Todo lo que se mueve, todo lo que camina, os será por alimento. ¿Será que entonces aquí Dios está permitiendo que se pueda comer de todo? Si yo voy a seguir este principio, este texto al pie de la letra, sin analizar su contexto, sin analizar nada, entonces es permitido comer carne de perro, carne de gato, serpiente, arañas, escorpiones, todos estos animales, porque entonces todo lo que se mueve será por alimento. ¿Será que Dios quiere decir esto? El mismo libro de Génesis nos da a entender que no, porque en el capítulo 7, no vamos a abrir, pero en el capítulo 7, ahí nosotros encontramos que cuando Noé construye el arca y los animales empiezan a entrar, de los animales limpios, ¿cuántos entraron? Ahí nosotros podemos ver que fueron 7 parejas, es decir, 14 animales limpios entraron. De los animales que se puede, como el cordero, como la cabra, como la vaca, estos animales Dios permitió que entrasen 7 pares. Sin embargo, los animales no limpios, por ejemplo, como el puerco, voy a utilizar bastante acá este ejemplo, ¿ok? El puerco, solamente una pareja. ¿Por qué? Por una simple razón. Ese no es un animal para consumo. Nunca fue el propósito de Dios que se alimentase de este animal. Por esto es que Dios, entonces aquí, Él manda que se entre solo una pareja. Sin embargo, de los animales limpios, Dios manda a que entrase 7 parejas. En el mismo libro de Levíticos capítulo 11, Dios especifica claramente qué animales se puede consumir y qué animales no se puede consumir. Y Dios vuelve a repetir el mismo principio en Deuteronomio capítulo 14. ¿Por qué es que Dios vuelve a repetir? Porque es algo importante y Dios sabía que con el pasar del tiempo la gente se iba a ir olvidando. Y entonces Dios fue muy específico en cuanto a los animales limpios y no limpios. Ahora la pregunta es,
¿por qué es que Dios entonces, después del diluvio, permite el consumo de animales? Por una simple razón. Toda la vegetación dejó de existir después del diluvio. Muchos comentaristas de la Biblia dicen que probablemente Noé tenía cierta reserva de alimentos dentro del arca, porque si en el momento que Noé sale del arca y empieza la matanza de animales para alimentarse, no iba a quedar ningún animal. Entonces Noé seguramente tenía una reserva de alimentos y después que se termina la reserva de alimentos que él tenía, entonces Dios permitió el consumo de animales. No fue inmediatamente cuando Noé sale del arca y él empieza a matar los animales para alimentarse. No fue así. Fue un proceso lento, tardóse un poco para esto. Entonces, aquí nosotros ya estamos viendo con el mismo contexto de la Biblia, que cuando Dios dice que todo lo que se mueve, hay ciertas normas, que ahorita nosotros vamos a ver, pero el otro punto que yo me gustaría comentar, ¿por qué Dios, aparte de que, otro punto que Dios permite el consumo de animales, es que después del diluvio empiezan a surgir los grandes desiertos. Antes no existían los desiertos, antes no existían los lugares muy secos como nosotros conocemos hoy en día. Con el diluvio, entonces, el diluvio cambió el sistema de la tierra. Y ahora imagínese usted una persona que vive en medio del desierto, que es difícil sembrar, que es difícil cultivar, y allá esta persona no puede comer carne. Por estas circunstancias, por ejemplo, en los grandes polos, tanto Polo Norte como Polo Sur, ¿cómo es que una persona va a ir y sembrar su lechuga en un lugar que es puro hielo? Es imposible. Se tiene que comprar de otro lugar, pero allá hay animales que se puede crear, principalmente allá la alimentación se basa mucho en pescados, se puede consumir esta clase de alimentos por la razón de que allá es difícil sembrar. Por eso es que Dios permite el consumo de animales. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado una vez que es permitido el consumo de carnes de animales? Antes del diluvio, en que las personas no se alimentaban de carne, ellas vivían 700, 800, 900, casi 1000 años. Cuando empiezan a consumir carne, la vitalidad del ser humano disminuye mucho. Y ahora empieza a vivir 500, 400, 300. Y en nuestra generación, si una persona vive 80 años, nos sorprendemos. La vitalidad disminuyó mucho por la misma razón del consumo de carne. Vayamos al libro de Génesis capítulo 9, versículo 4, y aquí entonces ahora vamos a ver algunas normas que el Señor ha dejado para poder consumir la carne. Génesis capítulo 9, versículo 4 nos dice así. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces estaba prohibido el consumo de carne juntamente con su sangre. ¿Por qué es que Dios prohíbe el consumo de la carne con su sangre? Hay 3 motivos que yo les quiero mencionar aquí. El primero de ellos, el mismo texto ya nos está mencionando. La sangre es un símbolo ¿de qué? De la vida. La sangre simboliza la vida. Entonces, cuando una persona mataba un animal, tenía que derramar toda su sangre para poder consumir. Es más, una vez yo estaba mirando en las carnicerías judías, ellos logran sacar aproximadamente, no voy a decir con exactitud, pero aproximadamente un 70 a 75, casi un 80% de la sangre del animal. Ellos logran sacar lo máximo que ellos pueden. Ellos sacan muchísimo de la sangre porque ellos siguen este principio. Carne con sangre no se debe consumir. Pero las carnicerías que nosotros conocemos y quizás muchas personas compran su carne,
En esas carnicerías fue hecho un estudio, aproximadamente ellos sacan solamente un 30% de la sangre. Y podemos ver la prueba más clara de eso es que cuando una persona compra su carne, lo lleva y mete en el congelador, y algunos días ella va a sacar esta carne, va a ver que abajo lo que nosotros vamos a encontrar, sangre congelada. Esta carne jugosa también tiene que ver con la sangre que está ahí. Y no se puede consumir. Entonces hay personas en los ranchos que tienen la costumbre de agarrar la gallina, tronar su pescuezo, meterla a la olla y después servir para la cena. Bíblicamente no se puede consumir un alimento así. Está en contra del mandamiento de Dios, en contra de las normas que Él dejó para consumir la carne. Hay una clase de comidas, y ahora se me fue el nombre, que se come, que es la sangre del puerco. Se hace como que un guiso allá, de verdad se me fue el nombre, pero quizás tú que estás viendo vas a saber a qué me estoy refiriendo. Y eso es únicamente comiendo la sangre del puerco que se mezcla con ajo y lo sazona bien ahí y la gente lo come de chuparse los dedos. Esto bíblicamente es una blasfemia, porque la sangre en la Biblia también tiene un símbolo de la remisión de los pecados. Por esto es que dice que no se puede consumir la carne con su sangre, porque la sangre es un símbolo de la remisión, lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. El otro punto es que en los tiempos bíblicos la gente creía que el consumir la sangre del animal, esto le daría vitalidad, le daría fuerza, poder. Mucha gente tomaba la sangre de los animales fuertes porque ella creía que con esto ella estaría agarrando la fuerza o el valor de este animal. Por esto es que Dios dice que es prohibido. Y eso nosotros podemos ver, no vamos a abrir, pero en el libro de Hechos, capítulo 15, ahí en el concilio que ellos están teniendo allí, los discípulos, y con los gentiles y con los nuevos conversos, era que era prohibido el consumo de la carne juntamente con su sangre. De Hechos capítulo 15, versículo 20, ahí lo vemos claramente, que era prohibido. Desde los apóstoles siguieron este principio, que no se puede comer la carne juntamente con su sangre. Vamos ahora a ver un poco cómo era la dieta del pueblo de Israel, el pueblo que Dios sacó de Egipto, porque acuérdense que una vez que Dios lo saca de Egipto a este pueblo, entonces ahora Dios lo que hace, lo primero que Dios hace es procurar tratar de cambiar sus hábitos alimenticios. Dios trata de cambiar su forma de alimentarse por una razón que ahorita nosotros vamos a ver. Números capítulo 11, versículo 5. Números capítulo 11, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Aquí nosotros estamos viendo entonces la dieta del pueblo cuando ellos estaban esclavos en Egipto. Y si nosotros analizamos aquí su comida, era una comida de esclavos, era una comida muy corriente, una comida muy pobre en nutrientes. Ellos estaban comiendo acá, comían pescados, pepinos, melones, cebolla. No era una alimentación nutritiva, que va a nutrir a una persona. Una alimentación muy pobre, pero aparte de esto, era una alimentación muy condimentada. Y entonces ahora Dios, cuando lo saca este pueblo de Egipto, lo primero que Dios hace es cambiar sus hábitos alimenticios por una razón. Porque Dios aquí quería tener una mejor comunión con este pueblo. Y este pueblo estaba con la mente embotada según las cosas que ellos comían. Y vas a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo me puedes probar que este pueblo estaba con la mente embotada? Simple. Acuérdese que Dios viene en el monte Sinai y hace un pacto con su pueblo. Y en este pacto Dios promulga su ley. ¿Y qué contesta el pueblo a Dios? Todo lo que Jehová ha dicho, esto haremos. ¿Sí o no? Pero pásanse los días, Moisés sube al monte para estar con Dios, pasáronse los días y ¿qué hace el pueblo?
el pueblo niega el pacto que había hecho con Dios. Y ahora el pueblo hace un becerro de oro y empieza a adorar a este becerro diciendo, este han sido nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud. Entonces miren acá cómo el pueblo era un pueblo que tenía su mente embotada, porque hace un día hace un pacto con Dios, un mes después o menos, el pueblo ya empieza a entrar en apostasía. Es porque lamentablemente el pueblo que no tenía una relación con Dios y la alimentación influye mucho. La alimentación va a influir mucho en nuestra relación que vamos a tener con el Señor. Vamos yendo avanzando y ahora Números capítulo 21. Números capítulo, y vamos a ver cómo era el sentimiento que el pueblo tenía en cuanto al alimento que Dios les quería dar, que Dios les estaba dando. Números capítulo 21, versículo 5 nos dice así. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pregunto, ¿les faltaba alimento al pueblo? ¿Les faltaba el pan? Por supuesto que no. ¿Qué era lo que el pueblo estaba extrañando aquí? Las ollas de Egipto, las comidas condimentadas que ellos tenían en Egipto. Y ellos acaban, ya estamos hartos, asqueados de este pan tan liviano. Esta palabra que este pan tan liviano es un menosprecio a la dieta, a lo que Dios les estaba dando. Un pan ligero, un pan liviano, es tomar a la ligera lo que Dios les estaba dando. Es un menosprecio completo a la alimentación que Dios les quería dar, por una única razón. El pueblo aquí extrañaba comidas condimentadas. Y Dios aquí les quiere dar una dieta más sencilla para que Dios pueda tener una mejor relación con este pueblo, pero lamentablemente este pueblo aquí ignora por completo lo que Dios les quería dar a ellos. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Y aquí en Filipenses ahora nosotros vamos a ver un principio muy importante. Y en Filipenses el apóstolo Pablo él viene hablando sobre aquellas personas que se dejan llevar por sus apetitos. Filipenses capítulo 3, versículo 18 nos dice así. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstolo Pablo aquí nos está mencionando de un grupo, de una clase de cristianos. Él dice, hay algunos que andan por ahí, pero que en su interior tienen apariencia de cristianismo, pero que en su interior son enemigos de ¿qué? De la cruz de Cristo. Eran personas que tenían apariencia de piedad, personas que tenían apariencia de cristianismo, que daban a entender algo, pero lamentablemente eran personas que su cristianismo no pasaba de una apariencia. Pero lo más triste de todo esto es que este grupo, esta clase de cristiano, tiene mucha influencia sobre los demás. Y hasta parece que el apóstolo Pablo está hablando de nuestra generación. Hoy lamentablemente se vive un cristianismo barato, hasta podríamos decir un cristianismo espurio. Personas que dicen ser cristianas, seguir a Cristo, pero negan los principios bíblicos. Personas que estão mais interessadas ou mais preocupadas por los placeres momentâneos que por los principios sagrados, por las cosas eternas. Y su manera de vivir, su manera de actuar, lo está reflejando lo que en verdad hay en su corazón.
Tristemente, vivimos en una generación en que las personas dicen que ya es permitido de todo. Tú puedes alimentarse de lo que tú quieras, puedes tomar lo que tú quieras. Total, Cristo Jesús mismo ha hecho vino en la boda para que la gente tomara. Pero lo curioso es que Cristo Jesús mismo viene diciendo que la fermentación es un símbolo del pecado. Entonces, ¿cómo es que Cristo va a dar vino fermentado, algo que es símbolo del pecado, para que la gente se emborrachara? Es algo que no tiene sentido. Y el mismo apóstol Pablo en Colosenses viene diciendo que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que Cristo va a dar algo que impediría la gente de entrar en el cielo, como vino fermentado, bebidas alcohólicas? Pero lamentablemente esta generación que dice, no, podemos tomar de todo, podemos beber un poquito, una tacita, una vez al año no hace daño. Siguen este principio. Pero aquí no entra solo el principio de la alimentación. Hoy estamos tratando el punto de la alimentación, pero entra en todo entra este principio acá. Podemos ver cristianos que sinceramente da hasta vergüenza mencionar que es una persona cristiana, y personas que defienden, apoyan ciertas cosas que de verdad es antibíblica, como por ejemplo el aborto, el casamiento entre personas del mismo género. Si tú eres libre, si tú quieres casar con una persona de tu mismo género, hazlo, eres libre. Pero no vengas a decir que la Biblia apoya tal cosa. No vengas a decir, porque la Biblia no lo apoya. Tú puedes casarte con una persona, tienes tu libre albedrío, pero tú decirte que eres un cristiano y apoyas estas cosas, el apóstol Pablo dice que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pero lamentablemente este grupo tiene mucha influencia y ejerce una influencia muy poderosa sobre cristianos que no tienen base todavía. Pero cuando estas personas siguen este principio, ¿qué pecado ellas están cometiendo? Versículo 19 de Filipenses capítulo 3 nos dice así. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Miren acá qué fuerte está haciendo el apóstol Pablo aquí. Nos está mencionando que el fin de estas personas, ¿qué es? La perdición. Esta persona creer que puede ir por el mundo como si no existiera principios. Y decir, no, es porque Dios es amor y Dios entiende todo y que Dios no juzga a nadie, sino que Dios recibe a todos. Aquí viene diciendo que el fin de estas personas es la perdición. Pero el apóstol Pablo va más allá todavía. El apóstol Pablo los llama idólatras, porque su Dios es su vientre. O sea, comen desenfrenadamente, siguen una vida, la filosofía que Salomón tenía en su apostasía, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, esa es la condenación, ese es el fin de esta clase de persona que cree, no, Cristo murió en la cruz, Cristo purificó todo, Cristo limpió todo y no hay más, podemos hacer lo que nosotros queremos porque Cristo ha purificado todo y Dios es amor. El apóstol Pablo dice, el fin de tales personas es la perdición, porque son idólatras. Y en mi Biblia es muy clara en decir, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Seguir este principio es negar a Cristo, es negar a Dios y es ser un idólatra. Es fuerte, porque hoy la gente no quiere seguir ciertos principios, pero mira lo que Salomón, el sabio Salomón, nos habla de esta clase de personas. Proverbios capítulo 23, versículo 20. Proverbios capítulo 23, y aquí Salomón, él viene hablando de este grupo de personas que cuál es la conducta que debemos tener. Proverbios 23, 20 nos dice así.
No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Miren acá, ¿será que entonces es pecado andar con una persona que es carnívora? No, no eso es lo que el apóstol, lo que Salomón nos está mencionando. Lo que Salomón está diciendo, no andar con los bebedores de vino y con los comedores de carne, son personas que dan más importancia a los placeres que a los principios. Personas que su vida es una vida liberal. Eso es lo que Salomón nos está mencionando aquí. No andar con esa clase de personas que creen que no hay que seguir ningún principio porque todo fue clavado en la cruz. Esto es muy peligroso. Bueno, yo les había mencionado que no iba a utilizar ninguna cita de Elena G. White, y es cierto, no voy a utilizar. Pero yo quiero mencionar algunas citas, no citas, sino algunos estudios de algunas personas que están involucradas en el tema de la salud. En la BBC Brasil hay una nutrióloga que se llama Stephanie Almeida. Y esta nutrióloga, nutricionista, ella nos habla en cuanto a cómo debe ser nuestra alimentación, lo ideal, la alimentación ideal. Y ella nos dice así: Los alimentos que no deben faltar tanto en la comida de niños y adultos son las verduras, que deberían representar al menos el 50% del plato. Miren acá, esta nutrióloga, Stephanie Almeida, está diciendo que algo que no debería faltar en nuestra mesa, en nuestro plato, son las verduras, los legumbres, y esto debería ocupar un ¿cuánto por ciento de nuestros platos? Un 50%. La pregunta aquí ahora es, ¿cuántos de nosotros seguimos este principio de comer 50% crudo o 50% de comida viva, vegetal, cereal, legumbres? ¿Cuántos de nosotros aplicamos esto en nuestras vidas? Pero continúa en el mismo artículo, ¿no? Esta nutrióloga nos da otro principio muy importante y nos dice así: es necesario buscar una alimentación saludable, libre de procesados e industrializados, es decir, con un consumo mínimo de edulcorantes y otros elementos artificiales. Miren acá que no es una autora adventista. No es Elena G. White que está hablando aquí, sino que es una nutrióloga. De verdad yo no la conozco. No sé qué religión profesa esta mujer. Sinceramente, yo no la conozco. Pero todos estos principios aquí es algo que la iglesia muchos años viene predicando. De cómo debe ser nuestra alimentación. ¿Qué cosas debemos abandonar? Lo refinado, lo con lleno de colorantes, comidas con mucho azúcar, son comidas que deberían ser abolidas de nuestra mesa, que nuestros hijos no deberían comer esta clase de alimento. Algo que la iglesia adventista por muchos años viene predicando. Pero hay otro estudio, y esto sí es algo que me llamó mucho la atención. La Unión Europea envió una carta a la Organización Mundial de la Salud, que ellos están preocupados con una cosa: los resultados del coronavirus. No en sí del coronavirus, sino los resultados del lockdown. Y las consecuencias de esto es una obesidad. Y ellos están muy preocupados porque gran parte de la población europea se está poniendo obesa porque han tenido que cambiar su estilo de vida en el lockdown. Y mira lo que la BBC Mundo nos habla en cuanto a la obesidad. Esto acá no es en Europa, ahora es en el continente latinoamericano. Y mira lo que nos dice acá. Alrededor de 360 millones de personas en Latinoamérica tienen un peso mayor al recomendado en función de la altura de la persona y otros indicadores.
Miren acá, 360 millones de personas. Esto es más que la población de un país entero. Y ven diciendo que estas personas, más de 360 millones de personas, están con ¿qué? Sobrepeso. Y estar con sobrepeso, perdóname, pero no es estar saludable. Personas que tienen sobrepeso, discúlpeme, pero tienes un problema de salud. Porque con esto, con el sobrepeso, vienen diabetes, colesterol, hipertensión, problemas respiratorios, problemas para dormir y una infinidad de otras enfermedades. Eso no soy yo que digo. Los mismos doctores y científicos lo están diciendo, que sobrepeso hoy, de hecho, el sobrepeso, hoy los doctores y los científicos lo están considerando como una enfermedad. Esta materia yo miré en la CNN, que los doctores acá en Estados Unidos están considerando sobrepeso como una enfermedad. Pero continúa todavía, BBC continúa trayendo algo sorprendente y mira lo que nos dice acá. Esta cifra representa un 58% de la totalidad de habitantes de la región, de acuerdo a una investigación conjunta realizada por la OPS y la FAO, que acaba de hacerse pública. Esto es algo sorprendente. Más de la mitad de la población en Latinoamérica sufre de sobrepeso. Esto es algo que de verdad me ha llamado mucho la atención. De hecho, dicen que acá este país, Estados Unidos, es el país con más obesidad en el mundo. Porque podemos ver el fast food, la comida rápida, la comida chatarra, ¿no? Que son comidas que al instante tú lo comes, pero es lleno de grasa, o sea, es algo que es una bomba para nuestro cuerpo. Y las personas hoy están sufriendo por el resultado de no seguir un principio que Dios dejó para nuestros padres, para Adán y Eva, una alimentación más saludable, lo más natural posible. Pero lamentablemente las personas se dejan guiar por sus antojos. Pero ¿cuál es el resultado del sobrepeso, de la obesidad? ¿Qué resultados esto trae para nosotros? Hay una científica, su nombre es Lucy Checker. Y esta científica, ella fue a hacer un estudio de memoria. ¿Cuánta retención una persona puede tener? Y entonces ella juntó un grupo de personas, creo que aproximadamente 50 personas, si no me falla la memoria, para hacer una especie de juego de estilo búsqueda del tesoro, una casa del tesoro. Pero mientras las personas iban a hacer el percurso, obviamente era a través de una computadora. Mientras la persona iba haciendo este percurso, ella tenía que ir dejando algunas cosas. Y al final del percurso, cuando la persona concluía, entonces ella tenía que llenar un cuestionario y se le hacía algunas preguntas. Y mira la conclusión que esta doctora, y el propósito de ella no era asociar la obesidad con la falta de memoria. Eso nunca fue el propósito de ella. Pero mira la conclusión que llegó esta científica. Sin embargo, la científica encontró un claro vínculo entre su índice de masa corporal IMC, una medida que se utiliza para medir el peso en relación a la altura y los déficits de memoria. Y resulta que cuanto más alto era el IMC de un participante, peor era su desempeño en la tarea. Mira qué sorprendente acá esto. Mientras más gordita estaba la persona, no quiero ser ofensivo acá, ¿no? Pero más sobrepeso tenía la persona, mayor era su problema de retención, más olvidadiza se ponía esta persona. Entonces, es más, después yo fui analizando un poco más y buscando más. Y las consecuencias de la obesidad, del sobrepeso,
aparte de problemas cardíacos, de problemas respiratorios, no, o sea, aparte de en la sangre, en el corazón, en todo esto, la persona puede llegar a desarrollar la enfermedad que todos conocemos por Alzheimer. Pérdida completa de memoria por la obesidad. ¿Por qué razón? Lamentablemente, la sangre que está produciendo esta persona no es una sangre pura. Y cuando yo digo sangre pura, es una sangre limpia en el sentido de que la sangre pueda circular bien. Es una sangre espesa por la grasa que tiene en su sangre. Hay un movimiento muy fuerte que está surgiendo hoy, que es mi cuerpo, mi elección. Y que dice, mujeres, ustedes acepten como ustedes son. Si usted está gordita, acepte y sea feliz. Ok, está bien. ¿Quieres seguir con sobrepeso? Es tu libertad, es tu libre albedrío. Está bien. Aquí solo estoy presentando las consecuencias. No soy ni yo, son los científicos que nos están hablando de las consecuencias que trae no tener una dieta balanceada, no tener un régimen de alimentación lo mejor o lo más saludable posible. Entonces, estas son las consecuencias que hay. Pero hay un doctor que le hizo un estudio para la mejor manera para que una persona pueda bajar de peso. Su nombre es Chris Van Tulleken. Este es su nombre. Y este doctor entonces, él llegó a la conclusión que la mejor forma de poder bajar de peso es a través de una alimentación balanceada. Y mire lo que él nos dice acá. Mientras que el pan y el arroz negros, la pasta integral, la fruta y otros alimentos naturales que son ricos en fibras se digieren mucho más lentamente, por lo que su aporte energético dura más y uno se siente lleno. Este doctor acá, él juntó personas que tienen la costumbre para poder bajar de peso, empezar a tomar jugos energéticos, cosas que es rica en azúcar. Y él en su estudio llegó a la conclusión de que el azúcar, los colorantes, esas cosas, el cuerpo la consume rápido. Y entonces cuando el cuerpo entra en contacto con algo que tiene mucho azúcar, el cuerpo lo va a consumir rápidamente, la persona va a volver a sentir hambre más pronto. Y entonces el doctor acá llega a la conclusión, según sus estudios, que lo mejor es una dieta con arroz negro, que es un arroz con mucha fibra, pasta integral, pan integral, comidas rica en fibra. Esta comida te hace tener una sensación de estar lleno por mucho tiempo y así vas a comer menos. Y eso te ayudará a bajar de peso. Para bajar de peso no necesitas, voy a dejar de comer por varias horas o este día no voy a comer una vez al día y esto me va a ayudar a bajar de peso. Perdóname, pero tú te vas a enfermar. La mejor manera es tener una alimentación balanceada, una alimentación con alimentos que te van a nutrir y que a la vez te va a dar la sensación de estar lleno por mucho tiempo, así vas a comer menos y automáticamente empezarás a bajar de peso. Bueno, después de haber visto entonces algunos estudios, ahora vamos a lo que yo les había mencionado, que es en cuanto a mencionar algunos textos difíciles en cuanto a la alimentación. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 10 al 16. Hechos, capítulo 10, versículo 10 al versículo 16. Y aquí entonces es la experiencia del apóstol Pedro y Cornelio. Es esta experiencia acá. Y este capítulo acá es utilizando para decir que se puede comer de todo porque el Señor así lo mandó a Pedro. Lo mandó que Pedro matase y comese, que no anda era inmundo. Pero vamos entonces a analizar detenidamente este capítulo y ver de qué se trata esto. Hechos capítulo 10,
versículo 10 al 16, y nos dice así. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bien, este aquí es un texto utilizado por la vasta mayoría de los teólogos y hermanos para defender que está permitido comer cualquier clase de alimento, porque así Dios lo permitió. Pero aquí hay un punto interesante, que había toda clase de animal, toda clase. Entonces lo vamos a tomar literalmente este texto. Yo puedo comer zorrillo entonces. Yo puedo comer perro también. Porque seguramente había estos animales allí. ¿Será que este texto quiere decir esto en verdad? ¿Qué será que el Señor quiere decir acá? Acuérdate, siempre debemos aplicar un principio en nuestra vida. Un texto sin su contexto es un pretexto. No vamos a leer por cuestión de tiempo, pero yo les voy a mencionar. En el mismo capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 5, el personaje que aparece ahí no es Pedro, sino el personaje que nos aparece aquí es Cornelio. Pregunto, ¿quién era Cornelio? ¿Era un judío? No. Cornelio era un gentil, un hombre piadoso que daba su limosna, daba sus ofrendas, ayudaba a los demás. Era un jefe de la guardia italiana. Pero este hombre se había convertido al cristianismo. Y entonces el ángel del Señor le aparece a Cornelio, diciendo que enviase emisarios para hablar con Pedro y que trajera a Pedro hacia él. Ahora les pregunto, ¿cuál era la relación de un judío con los gentiles? ¿Era una relación buena? Por supuesto que no. Era una relación muy mala. Es más, los judíos no aceptaban a los gentiles. Los llamaban inmundos, perros, cerdos, piedras. Así era el trato que los judíos tenían hacia ellos. Pedro, como un buen judío, también así los trataba. Y va a decir, no, pero ¿cómo Pedro los trataba de esta manera? Podemos ver claramente cuando el apóstol Pablo le tiene que llamar la atención a Pedro. Y lo regañó frente a todos llamándolo hipócrita. Porque cuando no estaban los judíos, entonces Pedro se sentaba y se mezclaba con los gentiles. Pero una vez que llegaron los judíos, ¿qué hizo Pedro? Los abandonó, los ignoró y se juntó solamente con los judíos. Y entonces Pablo, de lejos mirando todo eso, cuando se acerca a Pedro, le llama la atención por esta postura que tenía Pedro con los gentiles. ¿Cuál fue el orden entonces que le fue dado a Cornelio? Vayamos a el libro de Hechos, capítulo 10. En el mismo capítulo 10, versículo 19 al 21. Hechos, capítulo 10, 19 al 21, y nos dice así. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Muy bien. El orden dado a Cornelio, ¿cuál fue? Enviar a mensajeros, a emisarios para buscar a Pedro. ¿Cuál es el mandato que el Señor le da a Pedro aquí? No rehuses en ir con ellos. Ve con ellos sin dudar, porque yo os he enviado a ti. Entonces podemos ver que cuando nosotros analizamos este texto acá, en su contexto, este texto no nos está hablando de alimentación, porque ¿en qué momento aparece Pedro comiendo acá? En ningún momento. ¿En qué momento aparece Cornelio comiendo acá? En ningún momento. Entonces, este texto, ¿de qué nos está tratando entonces? De prejuicio entre dos personas, entre los judíos hacia los gentiles. El texto no nos habla de alimentación. En ningún momento nosotros no vamos a encontrar a ningún personaje aquí comiendo carne o comiendo lo que sea. No. Porque el texto aquí no se trata de esto. Y vamos a dejar, que no quede con mis palabras, vamos a dejar que la misma Biblia nos hable y nos conteste. Versículo 28 y 29. Mira lo que la Biblia nos dice acá. Hechos capítulo 10, versículo 28 al 29 nos dice así. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mira que el apóstol Pedro aquí dice, mira, vosotros sabéis cuán abominable, mira qué palabras fuertes utiliza el apóstol Pedro aquí. Cuán abominable es para mí, un judío, juntarse o mezclarse con los gentiles. Pero ¿qué fue lo que el Señor le había mostrado a Pedro? Que no llaméis común, hablando de los hombres, que no hay hombres común, no hay hombres inmundos. Lo que Dios purificó, no llaméis común o inmundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios purificó? Es los alimentos que en Levíticos 11, Él dice para no consumir, o a los hombres cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Sin ninguna duda, este texto nos está hablando que Cristo purificó no a los alimentos que encontramos en Levíticos 11, sino que lo que Cristo purificó fue a los seres humanos. El texto no nos está hablando de alimentación aquí. El texto nos está hablando de la piedad, la caridad. Y el apóstol Pedro es muy claro, el texto clave aquí es este. El Señor me ha mostrado que no hay hombres inmundos. El conflicto acá era este. Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, usted utilizar este capítulo, Hechos capítulo 10, para defender que se puede comer de todo, discúlpeme, pero tú estás forzando el texto a decir algo que el texto no lo está diciendo. El texto no me está diciendo acá que Dios purificó a las carnes inmundas, sino que Dios purificó a los seres humanos. ¿Y por qué es que Dios utiliza animales entonces? ¿Por qué Dios no puso en este velo gentiles? Para que Pedro pudiera entender. Dios utiliza un lenguaje humano aquí. Dios utiliza un lenguaje humano para que Pedro pudiera entender que lo que era abominable para Pedro es que ellos tenían a los seres humanos, a los gentiles, de la misma manera, la misma calidad que los alimentos impuros. Así era de extremistas los judíos. Así ellos eran de fuertes cuando se iba a considerar a una persona gentil.
Y entonces ahora el Señor utiliza lo que para ellos era lo más abominable. Que para Dios era lo más abominable, que eran estos animales impuros, que no fue dado para consumo. Dios ahora utiliza esto acá para hacer una comparación con lo que los hombres estaban comparando, algo que Dios creó y que Dios murió por ellos, envió a su Hijo a morir por ellos. Lo que ellos llamaban de inmundos, el Señor dice, no llames inmundos porque yo los he purificado. Por eso que utiliza animales aquí, para mostrar que lo que ellos estaban comparando, los seres humanos con esos animales, Dios no los consideraba así porque Dios los había purificado. Por eso es que el Señor utiliza animales acá. No era para comer, porque Pedro fue bien claro, Señor, yo jamás en mi vida lo he comido. Y nosotros podemos ir avanzando el libro de Hechos y los demás epístolas de Pablo y no vamos a ver en ningún momento los discípulos comiendo animales que el Señor ha considerado y el Señor considera como animales impuros. Volvamos al versículo 15 de Hechos 10, versículo 15, y vamos a ver un detalle interesante cuanto a lo inmundo, a lo impuro acá. Hechos capítulo 10, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hay una diferencia muy grande entre común e inmundo. Dios aquí no está diciendo lo que Dios ha limpiado, no llaméis inmundo. Inmundo son lo que nosotros encontramos en Levíticos 11, que esto era inmundo, y Dios así lo llama inmundo. Dios no está diciendo, lo que yo limpié llaméis inmundo, sino lo que yo he limpiado no llaméis común. Porque para los judíos, si una misma olla estaban una carne que era permitido para consumo y una carne que no estaba permitido para consumo, esta carne que supuestamente ellos podían comer, ellos ya consideraban una carne común y no se podía comer. Pero lo inmundo seguía siendo inmundo, pero lo que era limpio ahora se convierte en común y ya no se puede más consumir. Entonces aquí ahora lo que el Señor está diciendo, el Señor purificó a lo común, no a lo inmundo. Lo inmundo sigue siendo inmundo, pero lo común el Señor ha purificado, hablando claramente de los gentiles, que el Señor los purificó a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos quiere decir el texto acá. Una vez más, vuelvo a repetir, no nos está hablando de alimentación, sino de prejuicios entre dos clases de personas, judíos y gentiles. El texto aquí se explica por sí solo, pero si yo agarro algo fuera de su contexto, entonces yo puedo crear una doctrina que no es bíblica. Pero cuando estudiamos la Biblia en su contexto, entonces podemos entender claramente lo que el Señor nos quiere decir aquí. Vamos a finalizar con 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi hermano y mi hermana, en todo lo que nosotros vengamos a hacer en nuestra vida, comer, beber, vestir, todo es para la gloria de Dios. Y sinceramente, yo no creo que comer alimentos que en Levíticos 11 el Señor me ha dicho para no comer, yo no creo que alimentarme de esos alimentos yo estaré glorificando a Dios. Yo no debo hacer mis voluntades, mis gustos o mis deseos. Siempre tienen que hacer la voluntad de Dios. Y en su palabra, el Señor es muy claro en decir que alimentos no limpios no se debe consumir. Y la Biblia es clara. Lo que muchos están utilizando para defender tal doctrina no es cierto. El próximo tema, nosotros entonces vamos a estudiar otros textos difíciles, como por ejemplo lo que entra por la boca
no hace daño. El débil en la fe come verduras, vegetales, ¿no? De todo lo que te sirve, comed sin preguntar. Todo lo que se vende en la carnicería, comprad. O sea, estos textos son los que nosotros vamos a tratar en el siguiente tema. Pero el tema de esta mañana acá, el texto acá, primero nosotros encontramos lo que Dios ha establecido, la dieta que el Señor nos ha dejado, es por un solo motivo. Porque el Señor quiere que tengamos un cuerpo sano, una mente sana, para que Él pueda tener una relación contigo y conmigo. Y la alimentación es el primer paso que yo debo dar para poder tener una mejor comunión con mi Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración en esta hora. Quiero invitar a los que puedan a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una palabra de oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras claramente cuál es la dieta que tú has dejado a cada uno de nosotros. También podemos encontrar aquí, Señor, como este principio que encontramos en Hechos 10, que no debemos tener prejuicio con nadie, no debemos limitar la predicación del Evangelio a nadie, porque Cristo ha purificado a todas las naciones, a todas las tribus, y se debe anunciar este Evangelio. Queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a tener una transformación en nuestros hábitos alimenticios, que vengamos a comer lo más saludable, lo más sano posible, para que así podamos tener una mejor relación contigo, poder tener un mejor conocimiento de ti y acercarnos más a ti. No creemos que la alimentación nos salva, esto no nos salva. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Para que el Señor nos pueda salvar también necesitamos tener un pleno conocimiento de Él. Y una persona enferma, una mente enferma, jamás podrá tener un pleno conocimiento de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un cuerpo saludable, una mente sana, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.